Buen día con todos. A continuación presentaré el problema número 4 de programación lineal resuelto mediante el método Solver de Excel. Para el problema, primeramente lo que se ha hecho es un análisis de la información, el cual viene detallado de la siguiente manera para poder entender mejor el problema. El problema nos dice lo siguiente: un centro de reciclaje industrial utiliza dos chatarras de aluminio A y B. Las chatarras A y B vienen representadas en estos dos casilleros, en el cual dice que la chatarra A eh, contiene un 6% de aluminio, un 3% de silicio y un 4% de carbón. Y la chatarra B contiene un 3% de aluminio, 6% de silicio y 3% de carbón. Se dice que la empresa lo que requiere es producir una nueva aleación, y para esto ha determinado el mínimo y máximo de lo que tiene que contener esa aleación de aluminio, de silicio y de carbón, cada uno con sus mínimos y máximos. Además nos da un costo de la chatarra A y chatarra B, que entraría dentro de un costo de producción para la empresa. Para esto, el problema lo que requiere es minimizar esos costos. Para esto se ha realizado un planteamiento del problema, primeramente especificando cada una de las variables que se van a especificar. En este caso, será una definición de variables en función de la chatarra A y la chatarra B, el cual viene representado X1 para el porcentaje de toneladas de la chatarra A y X2 para el porcentaje de toneladas de chatarra B. Como segundo paso, el planteamiento de la función objetivo. En este caso nos daba un costo de las toneladas de chatarra A y chatarra B. Para la chatarra A de 100 más los 80 que representa los costos de las toneladas de chatarra B. Como es un problema en el cual se necesita minimizar el costo, la función será minimizar estos costos, como se representa con esta función. El tercer paso es el planteamiento de las restricciones. Para estas restricciones eh, se basa únicamente en el contenido del porcentaje de aluminio, de silicio y de carbón que va a contener esa aleación, ya que cada uno nos da un mínimo y un máximo de lo que debe contener. Entonces, para el aluminio, el 3% como mínimo, 6% como máximo. El 6% de porcentaje de toneladas de la chatarra A más el 3% del porcentaje de chatarra B nos tiene que ser mayor o igual que este 3% que se requiere que contenga la aleación. Igualmente, para el contenido máximo de aluminio, las mismas especificaciones, pero con menor o igual al 6%. Igualmente, siguiendo los mismos parámetros, se resuelve para el silicio, contenido mínimo de silicio, contenido máximo de silicio, contenido mínimo de carbón y el contenido máximo de carbón. Además que la cantidad de aleación a producir para que se pueda producir las 1000 toneladas de aleación, este debe ser igual a 1, expresado ya en el término de la unidad. Lo siguiente que se hace para ya planteado el problema es la resolución del mismo, el costo que nos va a involucrar y cuál será ese porcentaje que requerirá para producir este nuevo tipo de aleación. En este caso nos representará un porcentaje.
Para la función objetivo, primeramente con las variables lo que se hace es asignar una casilla para x1, una casilla para x2. Igualmente para la función objetivo se asigna una casilla. Igual manera para las restricciones. Lo que se hace en la casilla de la función objetivo es plantear tal cual como la expresión de la función objetivo, que representa 100 por los x1, lo que contendrá esta variable, más 80 por x2, que será lo que contenga la variable x2, tal y como se muestra en este planteamiento. Igualmente, para las restricciones, siguiendo el mismo principio, 0.06 lo que contenga x1 más 0.03 lo que contenga la variable x2. Como se trata de un contenido mínimo que debe contener la aleación, mayor o igual al 0.03 o 3%. Siguiendo este mismo principio, se plantearon todas las restricciones para el contenido mínimo, máximo de aluminio, silicio y carbón, además de la restricción en la que la cantidad a producir en términos de la unidad. Ya planteada todas estas restricciones en Excel, el siguiente paso era cómo plantear estos parámetros en Solver. En Solver únicamente se establece la función objetivo. Señalamos la celda en donde se encuentra la función objetivo. Como el objetivo es minimizar los costos, la opción min, además de las variables que se representarán en el siguiente casillero, J4, K4, en este parámetro, y las restricciones que vienen dadas cada una por la siguiente tabla, en las siguientes celdas. El método que se utiliza es el método simplex, y además de la restricción de negatividad, ya que no puede haber números negativos para este ejercicio. Únicamente resolver y nos arrojará las respuestas que tenemos a continuación. ¿Cómo interpretamos estas respuestas? Únicamente se dice que se va a utilizar 33.33% de toneladas de aluminio de A y 66.67 de toneladas de aluminio de B, para que el costo sea un costo mínimo de 86.67% y por lo tanto es lo óptimo. Además que cumple cada una de las restricciones, en el cual para la nueva aleación se va a emplear 4% de aluminio, 5% de silicio y 3.3% de carbono, y con esto se garantiza las 1000 toneladas de aleación que se requiere. Para más información sobre el problema desarrollado, dejaré en la descripción del video el problema planteado y cada uno de sus respuestas para poder verificarlos. Muchas gracias.